La verdad es que creo que es importante que la gente conozca realmente las opciones que hay, ¿no? A veces nos enfocamos mucho a la medicina tradicional, a la medicina alópata, eh, y a veces no es realmente la alternativa. A veces nos invade más nuestro organismo, nos afecta más nuestro organismo. No quiere decir que sea malo, al contrario, yo creo que ha resuelto muchas cosas, ¿no? Pero creo que en el fondo de las cosas también hay algo que es lo que tú quiero que nos platiques, la parte emocional, la parte que de alguna manera también afecta en forma más directa al organismo y que realmente son la mayor parte de las causas de las enfermedades que nos aquejan, ¿no? Pero antes de entrar a esto, platícanos quién es el doctor Víctor Chávez Gil. Híjole, es un conjunto de circunstancias intelectuales que ahora, a través del tiempo, me doy cuenta que ha sido sorprendente. Yo no tengo más que agradecerle a cada uno de los maestros que tuve, ¿no? Yo tuve un maestro en la primaria, por ejemplo, una primaria muy rica, muy llena, muy plena, ¿sí? Donde era un profesor de aquellos profesores viejos que te enseñaban desde cómo tratar a una niña, cómo tratar a una dama, ¿sí? Cómo vestirte, cómo tender tu cama, detalles de esa naturaleza, pero en el conocimiento, no sé, yo salgo de sexto año sabiendo raíz cúbica y sabiendo conceptos de álgebra y raíces grecolatinas, o sea, una preparación muy enriquecida. Después yo emigro y me voy con un concepto claro acerca de lo que era mi relación con el universo y con la espiritualidad, que entonces a lo mejor no tenía las palabras para hacerlo. Y estoy 10 años queriendo y pretendiendo ser sacerdote católico. Wow. Entonces, cuando me preguntan qué es lo que más has estudiado, le digo 10 años para ser cura. Entonces, ¿no? Esa es mi formación básica, ¿sí? Y de allí ya salgo evidentemente, ¿no? Hace justamente unos instantes platicaba eso, ¿no? Que, ¿por qué dejo eso? A lo mejor tu interpretación cura, pero cura. Ya tenía la intención de curar, ¿no? Entonces, yo me enfoco a eso, ¿sí? Me voy por la medicina, ¿sí? A no encontrar la respuesta que yo espiritualmente en ese momento, en esa madurez que ya había adquirido en los 10 años de preparación intelectual, espiritual, muy formativa. Pero tu idea era ayudar. Pero mi idea era ayudar, o sea, siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre, o sea, nunca funcionó de otra manera mi ser, ¿no? Y gracias a Dios encontré una manera de explayarlo en la medicina. Y entonces me hago médico y me hago médico homeópata. Esa es mi licenciatura base. Cuando ya encuentro la homeopatía, empiezo a estudiar medicinas orientales, que no solamente es acupuntura y no solamente es poner agujas, ¿no? O poner moxas, o recetar hierbas de nombres chinos, ¿no? o hierbas mexicanas, ¿no? Con nombres muy autóctonos, ¿no? No era la idea. La idea era conocer un concepto acerca de lo que era realmente el ser humano y cómo interactuábamos en este universo. Eso es lo que la medicina oriental aporta en mí de manera más congruente, llega a ser algo realmente, un parteaguas en mi manera de pensar y de percibir a la humanidad, y más a la humanidad doliente, evidentemente, ¿no? Y entonces te das cuenta que no hay una separación, no hay una separación entre lo que es el cuerpo, en lo que son las emociones, en lo que son tu forma de querer, tu forma de amar, tu forma de desear, tu manera de enfermarte, ¿sí? Entonces, todo eso es un concepto muy integral, ¿sí? No es una terapéutica integrativa, como mal quieren llamar algunos. No, porque no estás integrando, no estás sumando cosas, sino estás partiendo de ese universo, que es ese individuo que tienes enfrente a ti. Cuando ya me hago médico, lo veo así, lo tienes frente a ti y es un universo que se explaya y que se abra y que está interactuando, a lo mejor con la primavera, y está interactuando más con la primavera y eso le lleva a patologías hepatobiliares, ¿no? Y dices tú, oh, wow, y esa parte formativa, ¿a quién se la debes? Pues se la debes a ese conjunto de preparación que vas recibiendo, ¿no? Yo me eché viajes muy profundos en la preparación.
que no tienen nada que ver con lo que tienes que aprender de fisiología, anatomía y todas las bioquímica y todas las materias de la universidad, que son bienvenidas, pero son, ¿qué te puedo decir? El 5% de lo que realmente es el ser humano, y me estoy yendo lejos. Y me estoy yendo lejos. Entonces, la preparación viene mejor cuando entiendes al ser humano, no sé, de gente tan grave como Madame Blavatsky o como Gurdjieff, ¿no? Y en el concepto profundo de lo que es el alma humana, cómo interactúa con el universo. Y, por supuesto, pasando por todas las enseñanzas de la medicina china, donde ya aterrizas y concretizas exactamente cómo cada órgano, cada función, ¿sí?, se interrelaciona con las demás funciones tuyas, pero también con las demás funciones de tu familia, con las demás funciones de tu relación de pareja, de la relación con tus hijos, ¿sí?, de la relación de pareja, de la relación con tus hijos, de la relación sí. O sea, ves cómo se va posicionando cada concepto de enfermedad en un órgano y en una región de tu cuerpo, ¿no? Entonces, todo ese concepto y esa conceptualidad, evidentemente, no la adquieres en una universidad. La universidad dejó de ser universidad, dejó de ser el pensamiento universal y se volvió un pensamiento completamente lineal, ¿no? Y además muy cartesiano, ¿no? ¿Sí? Muy dividido, muy cuadrado, muy segmentado. Y esa es nuestra desgracia del conocimiento, no solamente en medicina, pero que obviamente es donde más se refleja, ¿no? Porque entonces la medicina aterriza en ello, ¿no? Con esto estás diciendo, ¿no? Se aleja totalmente de la parte humana de alguna manera. ¿Quieres decir con esto? Sí. ¿O a qué te refieres específicamente? Te desintegran del universo. Okay. Así. Te aíslan. Te aíslan del universo. ¿Sí? O sea, tú eres... Cuando hablas de un todo, ¿no? Cuando hablas de un todo. Okay. Si estamos hablando de un sujeto imbuido en un universo que interactúas él contigo y tú con él. Sí. Claro, pero dime una cosa, ¿tu formación original es médico? Sí. ¿Médico? Soy médico homeópata, cirujano, partero, ¿no? Esa es mi licenciatura básica, ¿sí? Entonces, de las tres cosas hice y lo necesario para alcanzar mi titulación y alcanzar mi registro legal, ¿sí? Pero después de eso, he hecho lo más ilegal posible. Pero en ese sentido, ¿no? En ese sentido de que, ok, no me voy con la medicina universitaria, que es una medicina que está coludida con intereses de todos tipos, menos con el de interpretar al ser humano como tal. Eso es todo, eso es lo que me lleva a tomar preparación, evidentemente, en medicinas orientales. Y gracias a Dios yo tuve aquí en México la oportunidad de estar con el doctor Cabrera Foster, por ejemplo. Cabrera Foster era un médico cirujano alópata, pero que tenía la gracia de estar imbuido dentro del sistema médico en ese momento cuando Luis Echeverría se le ocurre hacer aquel viaje con la camarada Esther a la China, ¿no? ¿Sí? Y entonces se lleva a un grupo de médicos que estaban políticamente cercanos a él a aprender a intercambiar la medicina mexicana con la medicina china, y uno de ellos fue el doctor Cabrera Foster, que a Dios gracias no se quedó con la parte política del viaje, sino se trajo realmente todo el sistema curativo a enseñarlo y a propagarlo en México. Y de ahí surgimos. La mayoría de los acupunturistas que ahora se dicen que son lumbreras y que están a nivel político dirigiendo los hilos de la acupuntura en México, casi todos somos alumnos de Cabrera Foster. ¿No? Y evidentemente después de eso ya los conocimientos fueron abundando, se fueron universalizando. En la medida que los medios fueron colaborando con esto, la medicina se enriqueció, no se perdió, ¿sí? Y ahora, bueno, la Organización Mundial de la Salud no sabe ni qué hacer, ¿sí? Está de alguna manera perdida, allí no sabe cómo hacer las dos cosas, cómo crear un equilibrio, ¿no? Sano
en cómo enseñarlo incluso, ¿no? Pero además porque también es cierto que, así como tú, muchos médicos, muchos psicólogos, mucha gente que tuvo esta preparación, esta formación formal, por así decirlo, Sí. ha brincado también esos horizontes. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué sientes tú que se está moviendo el entorno en esta realidad, ¿no? ¿Qué sucede? La medicina, de alguna manera alópata, no ha dado los resultados esperados, o ¿qué es lo que realmente sientes que esté sucediendo? No da resultados. Y evidentemente estamos en un mundo de resultados. Entonces no da resultados. Si yo le pregunto a un médico, oye, ¿qué sabes curar? Generalmente no te responde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le digo, ¿puedes curar gripa? No. ¿Puedes curar hipertensión arterial? Tampoco. Diabetes, menos. No, o sea, está innegable. O sea, Sí. son enfermedades que realmente a primera vista dices, suerte, ¿no? Sí, claro. Bienvenido al mundo del consumismo. Ahora Janssen o el X, el laboratorio te va a proveer de tus medicamentos de por vida para que sigas estando enfermo. Claro. ¿Sí? Y claro, estadísticamente, sí, ya no te vas a morir por un accidente vascular cerebral por no haber controlado tu hipertensión a los 50 años, pero pues a los 80 a lo mejor vas a tener Alzheimer. Acabas de decir algo muy interesante, controlar. Nada más. ¿Es eso lo que hace? Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. ¿Sí? No hay curación. Se perdieron los conceptos básicos filosóficos que Hipócrates señalaba, por ejemplo, ¿sí? De lo que es realmente curar. Que después gente en 1800 no lo reitera, ¿no? Pasteur, Hahnemann, médicos, Pavlov, toda la escuela fisiológica rusa, ¿sí? Quedó en el olvido. Claro. Y yo tengo esa, dentro de la preparación que me preguntabas hace un momento, ¿sí? Yo tengo una preparación dentro de esa, te digo, cuando tú buscas encuentras, y en ese buscar me encuentro a maestros de una valía enorme, con esa preparación de la medicina rusa, un médico alemán, Peter Dosch, es un maestro para mí, que viene a enseñarme, me entrena en lo que él más hacía, y eso se llama terapia neural Huneke. Pero la terapia neural no es más que un conjunto de técnicas que rayan mucho con la anestesiología, ¿de acuerdo? Con pulsiones y este tipo de técnicas quirúrgicas, incluso allí se mueve. Pero el concepto de lo que es realmente la enfermedad no se parece en absoluto al concepto fisiológico de Occidente, para nada, nada que ver, más bien se complementa con la preparación en medicinas orientales que yo tuve. Entonces, esto se integra todo un conocimiento que me hace adquirir técnicas curativas cuando ya entiendo al ser humano, quizás por mi formación filosófica, quizás por mi formación humana, humanística que tuve, ¿sí? Me es muy fácil llevar y concatenar realmente estas técnicas terapéuticas ya, ¿sí? Con una línea de pensamiento muy determinada. Y nunca voy a dejar de darle gracias a Dios de haberme encontrado a Peter Dosch. Peter Dosch me entrenó, él, ¿sí? Nunca voy a dejar de bendecir a Germán Duque Mejía. Germán Duque Mejía era un médico colombiano que lo decía y no en ostentación, sino aquí en Petit Comité siempre, y conmigo se hizo una relación casi paternal, ¿no? Y me enseñó muchísima medicina, y él me decía, sin ostentarlo, que él había tenido de profesor nada más 5 premios Nobel, ¿no? En su preparación a medicina en la Universidad de Göttingen, allá en Alemania. Y él era un médico internista, ginecólogo, tenía 2 especialidades, y deja todo eso por dedicarse a esta forma de pensamiento. Y quizás por eso se hace una relación tan estrecha con él. Y yo lo considero a él mi mentor dentro de la medicina, ¿no? Mi verdadero mentor, porque él me enseña, me pone en contacto con esos grandes maestros de la escuela rusa que habían quedado en Alemania Oriental y que después de la caída del muro
ya Se hizo la se apertura. integraron, ¿no? Y se hace toda una apertura, pero los absorben y los matan, ¿no? O sea, matan culturalmente toda esa riqueza toda esa médica información, y toda esa información que había ahí, ya prácticamente está diluida, ¿no? Y ya quedó en un enorme vacío, ¿no? ¿Sí? Todavía es el momento de rescatar mucho, y entonces es una de las ideas. O sea, ¿qué vamos a hacer con todos estos conocimientos que están por ahí dispersos? Pues es un trabajo gigantesco que hay que hacer. Y esto que estás haciendo, Eduardo, su gran valor es justamente ese. Gracias. ¿Sí? Es un valor enorme. ¿Sí? Yo le veo a esto una proyección tremenda. ¿Por qué? Porque nos va a permitir encontrar dónde está esa información, claro, y poderla volver a reintegrar para formar a los jóvenes, ¿no? Pues bueno, yo creo que abrir los horizontes, ¿no? Que realmente te encuentras todo en internet, encuentras una cantidad de información, pero muchos son charlatanes, mucha información no es la adecuada, pero dime una cosa, en esencia tú, todo esto toda esta conexión desde tu formación inicial, en este encuentro con la acupuntura, con todos estos grandes maestros, en esencia, ¿qué encontraste? O sea, ¿cuál fue el hallazgo primordial por el cual tú detectaste cómo curar a la gente en la raíz? Híjole, toda una riqueza. Encontré en primer lugar al ser humano. ¿Sí? Era el entender, comprender y abrirte. ¿Sí? Aprendí a untarme de paciente. Así me decía Peter Bosch. ¿Sí? Tú no eres un médico si no te untas del paciente, si no tienes alerta tus 5 sentidos y tu alma. Así lo hablaba. Y era un señor que estuvo en el frente ruso, invadiendo Rusia, ¿no? Así como médico, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de un señor que tenía la cruz gamada en su pecho por haber hecho alguna acción en la guerra. ¿Sí? O sea, ese tipo de gente que tú dices, altamente destructiva, altamente creativa y altamente curativa, ¿no? Hablando del amor con el que tú debes acariciar, debes imbuirte y llenarte de paciente y recibirlo, ¿sí? E interpretarlo hasta en tu cuerpo, ¿no? Sí, de una sensibilidad. De una sensibilidad impresionante. Esa riqueza de cómo a tomar a un paciente en tu regazo materialmente, ¿sí? Con todo tu intelecto y con toda tu responsabilidad y con todos los conocimientos de que seas capaz de tener, ¿sí? Y poderle darle una respuesta, no nada más a su salud, una respuesta a su vida, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí es donde dices tú, ¿cómo es posible que la medicina, ¿sí? Bueno, yo ahora no, antes criticaba a los médicos gringos, ¿no? Los médicos estadounidenses, pero en realidad son más honestos, ¿sí? Ya no tienen pacientes, ellos nada más tienen clientes. ¿Sí? Así. Legalmente tienen que llamarles clientes. Claro. Entonces, eso es más honesto. Pero no encuentras la respuesta esta que habitualmente cuando vas con un doctor y te detectan cáncer, tiene 3 meses de vida. Te determina la muerte. No hay ese tipo. Yo creo que esas son cosas. Yo les dije, bueno, ¿tú fuiste a ver a un médico o a un profeta? No, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me he cansado de ver gente, ¿sí? que viene así, con un pronóstico de vida muy corto o muy determinado, ¿no? De acuerdo, estoy de acuerdo y entiendo a veces la parada de los médicos cuando se atreven a dar un diagnóstico de esta naturaleza, un pronóstico de esta naturaleza, ¿sí? Pero están jugando a ser dioses. Y la vida solamente depende de un poder que a lo mejor no entendemos y ni siquiera tenemos el nombre adecuado para llamarlo como se llama, ¿no? Sí. Pero es como una sentencia, ¿no? Pero es una sentencia. Y estás dando una instrucción. Claro, le estás dando una instrucción y lo estás de alguna manera canalizando llevando al cadalso, y llevándolo a la tumba, derechito, ¿no? ¿Sí? Cuando tú vienes y le hablas de que, oye, si tienes todas estas posibilidades de hacer, de retomar tu vida, de disminuir ese coraje, ese odio que le tienes a tu padre porque te abandonó cuando eras niño, yo qué sé, claro. Sí, en cada caso es muy individual,
¿no? Y cuando tú le ayudas al paciente a resolver toda esa problemática que lo llevó a estabilizar o a establecer una funcionalidad celular determinada para generar un problema determinado tan degenerativo o tan mortal como puede ser un cáncer, ¿sí? Y tú ves cómo las células responden. Una conciencia. Exacto, empiezas a tener conciencia de ti. Y cuando tienes conciencia de vida, lo único que puedes generar es vida. Claro. Entonces, eso es, yo no digo que lo hago perfecto, lejos de eso, ¿sí? Pero ha dado resultado. Ha dado resultado y cuando pacientes que venían con la sentencia de muerte hasta por escrito, ¿sí? De pronto los ves tú como renacen, florecen, y algunos con más de 20 años de sobrevida. Es correcto, sí. No, es que además es increíble. Me ha tocado ver, evidentemente, la cantidad de gente que viene a verte. De todas partes. O sea, viajan con la esperanza de encontrar una alternativa y una solución a su problema. Y los rostros, cuando salen de verte, es realmente gratificante, te emociona, te contagia de ver a tanta gente que encuentra una solución a su problema. Y en ese sentido, yo podría decir y afirmar, porque también lo he tenido y lo he vivido, también conmigo, con mi esposa, esta profundidad con la que trata las cosas. Creo que lo más interesante de todo es algo que tú dijiste y has reiterado mucho, es la parte humanista. El meterse en los problemas de la gente, no por curioso o por chismoso, sino por ir al fondo de las cosas. Encontrar realmente cuál es la emoción que está afectando la salud del paciente. Y es sorprendente cómo, y eso quisiera que nos platicaras, las técnicas que usas. Has encontrado un universo de cosas que aplicas hoy en día en el tratamiento de tus pacientes. Y platícanos un poquito más a detalle de todo esto. Mira, en cuanto entra un paciente, tú te transformas, ¿sí? Porque en ese momento no sabes nada, porque te estás enfrentando a un individuo, ¿sí? A lo mejor con un diagnóstico de cáncer de próstata, pero y el paciente anterior también era un cáncer de próstata. Eso se da mucho en medicina. Dicen, un paciente trae al otro. Casi siempre vienen por parejas, ¿no? Hay días que solamente ves puras próstatas, sí, ¿no? Y hay días que solamente ves pura pancreatitis o pura diabetes o pura hipertensión, ¿sí? O sea, como que hay una cierta sinergia en las patologías que hacen que se concentren en determinados momentos, ¿no? Entonces, tú estás viendo a un paciente ahorita con un cáncer prostático y el anterior también, y las causas completamente distintas. Completamente distintas. Este señor, el anterior, sus causas pueden haber sido que nunca supo tener una identidad con su tribu, ¿no? Con su familia, con su pueblo. Perdió las raíces, perdió el fundamento, y el fundamento está, ¿sí? Ahora allí vienen ya los conceptos, ¿no? Y tus conocimientos. Y tú dices, ok, si tenemos 7 centros energéticos en nuestro cuerpo, ¿sí? Que en medicina oriental se llaman chakras, o en filosofía oriental se llaman chakras, ¿sí? Y tú sabes que cada uno de esos centros energéticos corresponde a un modo de relación con el universo, con determinadas partes del universo o con determinadas partes de la familia, ¿sí? Entonces, este señor anterior tuvo un problema con su tribu, ¿sí? Se peleó, salió huyendo de allá porque se peleó con alguien, lo mató, etc. Y degeneró en un cáncer de próstata. Pero el que viene aquí, ¿sí? El que viene aquí, no, perdió toda su identidad y el respeto por la procreación.
Hay otra cosa. Otra cosa completamente distinta, ¿sí? Completamente distinta. Evidentemente, las emociones que genera uno y otro son completamente distintas. Y esas emociones se van a traducir, tienen una traducción dentro de lo que es la medicina china específicamente, que es la que más conozco. Igual a lo mejor la medicina de los pieles roja también lo entendía, pero de eso no sé nada. ¿Sí? Pero de la medicina china sí. Entonces sí, comprendo y entiendo que este señor, ¿sí?, está derivando toda su patología en un cáncer de próstata distinto al del otro, porque este señor lo único que tenía es que no se podía relacionar con su tierra, no entendía qué pasaba con su parcela. A vistas parecería esto ridículo. ¿Que sí? ¿No? Sí, claro. Te podrías reír y decir que... Claro. ¿Y cuál es la interpretación? Ok, entonces la interpretación es que no es la mía, es su organismo cómo interpretó esa interrelación con su medio ambiente familiar, con su universo, con su Dios, no sé, lo llevó a hacer ese tipo de predisposición celular para que ya se den todos los procesos celulares, enzimáticos y demás, que nosotros los médicos somos muy duchos en eso. Nosotros sabemos exactamente qué tipo de células interactuó con determinadas enzimas para desarrollar y generar un proceso, por ejemplo, hipertensivo. ¿Sí? Y somos geniales, ¿no? Sí, es como lo inmediato, Sí, ¿no? sí, tú sabes interpretar muy bien el suceder, pero de causas estamos muy lejos de eso. Sí, estamos haciendo una medicina de causalidad. Fíjate, te voy a hablar en conceptos completamente ortodoxos universitarios. A lo mejor los dos requieren, ¿sí?, radioterapia, ¿sí?, o quimioterapia, ¿sí? Pero cuando los médicos te asombras porque un paciente determinado responde muy bien con las mismas características, las mismas circunstancias patológicas o histopatológicas de su enfermedad a un tratamiento, y el otro que tiene exactamente lo mismo, las mismas circunstancias histopatológicas, no responde. Esa es una pregunta a resolver. Pero estoy hablándote de quimioterapia y de radioterapia, pero igual te puedo hablar de un tratamiento homeopático que está indicado exactamente para una persona y está indicado para el otro, y uno responde y el otro no responde. Y es justamente por eso, porque los médicos no sabemos interpretar esa parte de por qué llegó a desarrollar ese problema histopatológico determinado, el que quieras, en este caso el cáncer, ¿sí? Entonces, en el platicar con el paciente, en el interpretar en el paciente, en el apapachar al paciente, ¿sí?, a lo mejor a uno le tienes que hablar con rudeza y decir, oye, ponte en orden con tu tribu, ¿no? Con tu tribu. La base de tu tribu es tu clan, primero, ¿no? Entonces arréglalo con tu familia, porque estás peleado con ese hermano, no eres capaz de perdonarle los errores que él tuvo, como si tú fueras perfecto. Y eso probablemente le hace despertar, ¿sí?, a él o a sus células. Claro. O a su universo. En realidad es eso, ¿no? Yo creo que siendo un todo. A su universo. Sí. Cuando tú sonríes, ¿quién te dijo que no estás produciendo una estrella ya? Con tu sonrisa. Lo primero que llega a la cabeza de los escépticos sería: ¿cómo me puedes decir tú que por tener un problema con mi hermano, yo me voy a enfermar de cáncer? O sea, no hay una relación lógica en esto, ¿no? No, pero las dos cosas se llaman destrucción. Sí, entonces si tú tienes pensamientos de destrucción, ¿qué vas a generar en tu cuerpo? Claro. Destrucción. ¿Sí? Si tienes sueños de grandeza y frustraciones por tus sueños de grandeza, ¿qué vas a generar? A lo mejor hipertensión arterial, ¿no? En algo va a degenerar. En algo va a degenerar, sí. Y no me atrevo a decirlo,
porque en la forma en que científicamente se desglosan las cosas, ¿sí? No hay, ¿sí? Estamos queriendo medir centímetros cuando son líquidos, etcétera. No hay una relación, no hay un instrumento de medición universal como para decir, este señor tiene problemas con su tribu, luego va a ser un cáncer de próstata. Pues no, tampoco es así. Porque a lo mejor hay miles de gentes que tienen problemas con su tribu y nunca les da problema ni siquiera en absoluto la próstata. ¿Sí? Pero allí vienen otro tipo de factores que tienes que ser muy hábil en interpretar. Y ahí es donde los conocimientos que tienes, ¿sí? Entre más amplio sea, tu interpretación, ¿cómo va a ser? Más exacta, ¿sí? Y más contundente y más certera. Entonces de pronto a este señor estás interpretando que sí, el problema de su tribu fue lo que fue el principio, ¿sí? Degenerativo para que sus células se manifestaran de una forma determinada, en cáncer de próstata, ¿sí? Y tú le dices, oye, y ya pusiste en orden tus cosas, y a lo mejor lo está interpretando como que también le estás diciendo, te quedan 6 meses de vida, ¿no? ¿Sí? Y no, lo que le estás diciendo es, ¿sabes qué? Pon en orden tu vida, y a tu tierra regresa allá, da la cara, ponte en paz. Y cuando recuperan esa paz, ¿sí? Entonces, si el tratamiento homeopático, alopático, de hierbas, de magnoterapia, de hidroterapia, hay un universo ahorita de maneras de abordar una enfermedad, una patología, ¿no? Y en cuestión de medicinas alternativas hay un mundo, ¿no? Todo médico nos creemos campeones y todo mundo defendemos nuestras técnicas curativas, ¿no? Como que son las mejores. Por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo es esta conexión? ¿Cómo un problema emocional puede atacar mis células? Okay. ¿En dónde está esa conexión? ¿Dónde está ese...? Yo creo que se da, no lo creo, se da desde el punto de vista de qué emoción tiene que ver con cada función. Y para esto no hay nadie que lo interprete mejor que la medicina china. ¿Cómo es esto? Así es. Entonces, te explico bien. La vesícula biliar, hígado. Vesícula biliar, hígado es la primavera, ¿no? Para la medicina china. En ese pensamiento, ni siquiera para la medicina, es una forma de pensamiento vital. Y relacionada con el universo. Relacionada con todo, ¿sí? Entonces, cuando estás hablando de primavera, ¿qué significa? Abundancia. Pues todo florece, todo se llena de alegría, de música, los pájaros cantan, todo es eso. ¿Cómo será la comida? De la misma forma, ¿no? Abundancia, excesos de esto, exceso del otro, ¿dónde va a redundar? En vías biliares. Excesos. Y en los excesos, ¿sí? En vías biliares y en hígado, ¿sí? Y entonces empieza a producir más colesterol, abundancia también por las partes negativas. O sea, la primavera sí, así como te trae flores y te trae todo, pero también te trae un montón de maleza, ¿sí? Negativa, ¿no? Entonces también hay que estar al tanto de generar ese equilibrio, igual en tu cuerpo. Entonces, estás viendo a un paciente que viene con litiasis biliar, ¿no? Con cálculos en la vesícula, ¿sí? Pero, ¿cómo es su vida? Como una primavera, ¿sí? Además poderosa, capaz de hacer piedras. ¿Sí? ¿No? Entonces, y tú dices, bueno, ¿y qué parte de esa región hepatobiliar, con qué se relaciona? ¿Con qué parte de sus emociones o de sus relaciones se concatenan? Y entonces te dices, a ver, existe una autora, Caroline Myss, que tiene un libro por ahí para nuestros días, si no queremos irnos a interpretar el Tao y los libros chinos, ¿sí?
Tenemos una Una filósofa, un referente actual, Caroline Myss, que Anatomía del Espíritu se llama, ¿no? Y dice, las relaciones familiares tienen que ver con el cuarto chakra, y el cuarto chakra tiene que ver con las relaciones familiares. Y entonces tú de pronto haces un diagnóstico por pulsos chinos, que es lo que yo uso más ya en concreto para aterrizar mi diagnóstico, y entonces te das cuenta de que tiene problemas, ¿sí?, en esa región hepatobiliar que corresponde al cuarto chakra, pero que a la vez corresponde al ganglio celíaco. Y ya estamos aterrizándonos en anatomía occidental 100%, ¿sí?, que no es ni occidental ni oriental, es en la anatomía de un ser humano, y estás viendo que el sistema nervioso vegetativo ya no está operando adecuadamente a través del ganglio celíaco para regular la función hepatobiliar. ¿Sí? Y entonces procedes. Y entonces, ¿qué procedes? Estás analizando al paciente, te estás llenando de él, y entonces le preguntas, ¿vive tu papá? No, no vive. ¿Cuándo murió? Murió cuando yo tenía 8 años. Sí, y ya lo perdonaste porque te abandonó. Sí. Evidentemente en su tono de voz, en lo que te está diciendo. Todavía a los 50 tiene broncas en la relación con su papá. ¿Sí? Cuarto chakra, litiasis biliar. ¿Sí? Un ganglio celíaco que no opera regulando adecuadamente toda la producción de bilis y de enzimas a nivel biliar y a nivel hepático. Y tú, en esa riqueza que tienes frente a un ser humano, ¿sí?, le puedes preguntar de las dos cosas. Le puedes decir, ¿me puedes mostrar su ultrasonido a ver si están las piedras? ¿No? Y ves el ultrasonido y exactamente ves las piedras, pero también le puedes preguntar, ¿cuándo murió su papá, no? Que comúnmente no te lo preguntaría. Sí, o ¿qué tal está la relación con tu papá? O con tu mamá, ¿no? Y cuando les dices así, a veces el paciente se quiebra, ¿no? Y cuando el paciente se quiebra, pues te está evidenciando que todo el conflicto, ¿sí?, está ahí. Tampoco es que en el momento que contacte y vaya y haga las paces con mamá o con papá, ¿sí?, los cálculos se van a desintegrar y ya. No, eso no es así. Ya hay un daño. Ya hay un daño, entonces siempre decimos ese término, es bien preciso para nosotros. Tú vas a hacer una curación hasta donde anatómicamente sea posible. Sí, porque probablemente ya hay un efecto. Ya hay unas células degeneradas, etc. Pero si ese organismo fue capaz de producir unas células degeneradas de tal manera, tremendamente vitales, que generen un tumor, ¿sí?, ¿sabes qué? También tiene la misma capacidad de deshacerlo. ¿De acuerdo? Es correcto. Sí. Es correcto. Sí. Y nosotros lo sabemos, ¿sí? Y en artes marciales lo sabes, ¿sí? ¿Cuánto poder destructivo tienes en un puño? ¿Cuánto poder curativo tienes en ese puño? Exactamente lo mismo. La energía. La energía. ¿Sí? La energía es una sola, ¿sí?, y depende de la intención. Entonces, por eso lo escuchamos así. Claro. Y por eso lo decimos así. ¿Sí? 99% es intención, 1% es el mecanismo. Entonces, la intención que tienes en toda tu vida y en todo lo que eres, ¿sí?, nada más va a encontrar el mecanismo adecuado para que se desarrolle también una patología. Muy complejo, ¿verdad? Muy complejo y a la vez tan sencillo, ¿sí? Pero por eso, para hacer diagnóstico, no hay como un ser humano entendiendo a otro ser humano. Eso es todo. En realidad ¿Sí? es abrirte a ese, Exacto. a ese universo, ¿no? Exactamente. ¿Sí? ¿No? Y por eso es que muchas veces yo le digo así a los pacientes, ¿no?
Doctor, lo vengo a ver porque fíjese que allá en el centro médico ya me dijeron que tengo que y unas etiquetas, así le llamo yo a los diagnósticos que traen. O sea, ya lo etiquetaron con un síndrome que lo sacaron de la biblioteca de la UNAM, de la Facultad de Medicina, lo más granado que te puedas imaginar. Y esto, la etiqueta conlleva incurable. Claro. Asperger. Ay, caray. Y ves al niño con Asperger. Si esto se hubiera colocado así, si la relación con papá, con mamá, con los hermanos, ¿sí? Si el medio donde se hubiera desarrollado hubiera estado así, probablemente no hubiera llevado a hacer estos signos que todos en conjunto forman un síndrome de Asperger, ¿no? Y cuando tú aconsejas, colocas, das, ¿sí? Eso que es incurable, de pronto tiene una respuesta muy favorable. Y volvemos a lo mismo, hasta donde anatómicamente sea posible, ¿no? Entonces eso, bello, 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 pero es una medicina que no puedes aprenderla en la universidad, porque en la universidad te enseñan a pensar, te enseñan a razonar de acuerdo a parámetros preestablecidos. Y aquí no, aquí el único que tiene la razón, ¿quién crees que es? El paciente. Y hay que sentir. Y hay que sentirlo, y hay que untarte de paciente, como me decía Peter Dosh. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? A eso se refiere. A eso se refiere, ¿sí? Involúcrate, siéntelo, tócalo, pálpalo, huélelo, ¿no? ¿Sí? Por eso, de pronto, a veces juego con eso, porque me encanta, ¿no? Claro. Me encanta hacerlo, y de pronto veo un paciente que viene. Tú ya viste, en la sala de espera, o sea, yo salgo con mis pacientes, ¿sí? Y además salgo y observo la sala de espera. Claro. Y entonces, desde que está sentado ahí, tú sabes su comportamiento, su manera de interactuar, la manera hasta de llegar y pedir la ficha, ¿no? O la cita, o lo que sea. En ese momento, entonces, este cuate tiene así, tiene así, y viene por esto, ¿no? Y entonces todavía ni los veo, ni nada, y es primera vez que los veo, y le digo, a ver, pásase, ¿desde cuándo te están fallando tus riñones? ¿No? Pero además eso es genial. Él piensa que soy brujo. ¿No? Eres vidente. Sí, que soy vidente, ¿sí? O que tienes mucha experiencia clínica, en el mejor de los casos, ¿no? ¿Sí? Los colegas médicos también eso piensan, ¿no? Que de pronto, bueno, pues si son casi 40 años de ejercer medicina, pues definitivamente también influye, ¿no? En ese tipo de experiencia. Pero de experiencia clínica, no, caray. Si traes un aliento que huele a urea, de toda la sala está llena de tu aroma a urea, ¿no? Pues ¿cómo no vas a tener insuficiencia renal? ¿Sí? ¿Cómo no saberlo, no? Claro. Entonces, son detalles que ya se nos olvidaron en la propedéutica y en la clínica médica, ¿no? ¿Sí? O sea, los médicos estamos dejando de ser médicos, ¿sí? Definitivamente, ¿sí? Qué bueno que tuvieras muchos conocimientos, qué bueno que tuvieras toda una capacidad interpretativa por los conocimientos almacenados, ¿no? ¿Sí? Yo te puedo decir, mis primeras lecciones de medicina fueron cuando yo tenía 8 años. ¿Y sabes por qué? Porque el médico de mi madre era un homeópata, ¿no? Era un viejito de esos que tomaban el caso clínico de lo más ortodoxo que te puedas imaginar. Y un homeópata haciendo una anamnesis de un paciente es impresionante, ¿no? Porque te pregunta hasta de en qué momento el estornudo es más importante, ¿no? A las 3 de la mañana o a las 4 de la tarde, ¿no? Para seleccionar el medicamento exacto. Entonces, yo me tenía que chutar eso con mi mamá, porque de pronto yo la acompañaba al doctor, ¿no? Un niño, y o escuchabas o te aburrías, ¿no? Y pues es parte y parte, porque además en esos tiempos incapaz de que te levantaras a caminar siquiera, ¿no? Te regresaban con un coscorrón a la silla, ¿no? Entonces, mis lecciones eran esas. Entonces era un viejo tan clínico, con toda la experiencia, así que a mi mamá la mantuvo funcionando a pesar de sus males muchos años. Pero hablas también de algo que es bien importante, la observación. Sí.
¿Y cómo le enseñas a alguien a observar? Eso es lo que te quería preguntar, o sea, es algo nato de alguna manera, pero tiene que ver con la sensibilidad. Ah, claro, sí. Cuando yo llego con Germán Duque, allá a Los Robles, en Popayán, en Colombia, ¿sí? Después de haberlo contactado a niveles de electroagricultura de FOL en San Francisco, California, en el 78, 77, ¿no? De 77, octubre del 77, yo conozco a Germán Duque y contacto con él y veo toda la magnitud de sus conocimientos, ¿sí? Pues no se volvió a librar de mí, ¿no? Sí. Y entonces ahí lo voy siguiendo hasta Colombia, ¿sí? A aprender de él. Y entonces lo primero que me dijo, le digo, ¿qué tengo que hacer para entrenarme como un mejor médico? Y entonces me dice, ¿ya leíste a Dante Alighieri? Sí, y eso no me sacó de onda, ¿no? Le digo, sí, le digo también los clásicos latinos, a Virgilio, y también leía los clásicos griegos. En ese momento no me conocía que yo había tenido estudios universitarios a nivel de filosofía, ¿sí? Y que tenía la preparación y el entrenamiento. Pero no tanto eso, la sensibilidad. ¿Sí? No puedes negar qué formato te pusieron. Sí, y eso yo no culpo a nadie más que a mi padre, ¿no? A mi padre Dios. ¿Sí? De qué manera integró todas las moléculas y todos los átomos en el universo para generar un monstruo como el que yo soy, ¿no? Sí. Sí. Y dar mucha sensibilidad que sin duda es innata, pero si no la cultivas, ¿sí? Y si no la orientas, ¿no? ¿Sí? O sea, vengo regresando, estuve en Barcelona y yo dije, bueno, voy a darme todo un tour por la ciudad. Y me pasé nada más, creo que como 6 horas admirando la obra de Miró, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué? Porque en esa interpretación y en ese ver esos trazos y esas líneas a veces tan limpias y tan sin gracia aparente, ¿no? De un Miró, ¿sí? Te das cuenta de toda la sensibilidad de un ser humano interpretando la vida a su muy estilo, ¿sí? Pero a lo mejor estás interpretando toda la lejanía y toda la tristeza y todo lo que implica y la soledad del abandono en el puerto de San Blas en una canción de Maná, ¿no? O sea, sí, digo, por no decirte por no hablarte de una ópera o de un canto más sofisticado, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo interpretas un violín allá en la Huasteca Potosina, ¿no? ¿Sí? Llevando a interpretar todo el desgranaje de esas montañas impresionantes a un pastor con su rebaño, ¿no? ¿Sí? Cosas así. Eso, sin duda que a lo mejor tienes el software, ¿no? Ya lo traes, ¿no? ¿Sí? Pero requieres un entrenamiento, ¿no? Una computadora no trae nada, trae el software para que tú le pongas todo lo que requieres, ¿no? Y ocuparla y darle la utilidad de lo que tú requieres. Igual en nuestro cuerpo, ¿no? Sí, o sea, la tecnología de esta naturaleza se parece tanto a nosotros, ¿no? Ahora es al revés, ahora tenemos que aprender de las máquinas, ¿no? Sí. Curiosamente. Y curiosamente también lo aplicas en medicina, ¿no? ¿Sí? Curiosamente también lo aplicas en medicina. Sí, se vuelve herramienta. Sí, cuando tú llegas y tienes un paciente tiroideo, ¿no? Sí, tienes un paciente tiroideo y le dices, lo único que tienes es que tu tiroides de pronto está actuando de manera hiper o está trabajando de manera hipo, ¿sí? Y en tu fisiopatología dices, no, es que la T3 no responde a la acción de la T4 porque la hipófisis es la hormona estimulante, Y haces todo tu enjuague y toda tu interpretación divina de cómo una tiroides no funciona, ¿no? ¿Sí? Y dices tú, espérate, si la tiroides no funciona,
quién es la encargada o quién es el encargado de hacer esa regulación tiroidea. Ah, caray, que no, lo primero que debe de regular es el sistema nervioso central. ¿A través de qué mecanismo? Ya te corresponde saberlo como médico. ¿Sí? Pero, sí, ¿por qué no lo aplicas entonces? ¿Por qué no estoy interpretando, ¿sí?, que la tiroides también es una sinapsa o hace una sinapsa reguladora del sistema nervioso vegetativo? ¿No? Donde tú dices, ok, si tiene toda la información pero no la está usando adecuadamente, ¿quién va a regular eso? Sistema nervioso vegetativo. Entonces, vamos a hacer que esa tiroides regule arreglándole su regulador, ¿sí? Y su regulador es el sistema nervioso vegetativo. Entonces, voy a esa parte vegetativa. Y por eso es cuando tú me escuchas que le digo a los pacientes, vamos a resetearle su tiroides. Y eso es lo que haces con la terapia neural, justamente eso es lo que haces. O sea, y eso no quiere decir que no interpretes la sensibilidad de una tiroides llorona, ¿no? Como le dicen en alemán, así se dice, ¿no? Una tiroides llorona. Es una señora que viene con hipotiroidismo y que cualquier cosa le dices y llora de todo. Sí, la medicina tradicional te diría, ya te diagnostiqué que tienes hipotiroidismo o Sí, hipertiroidismo, y te vas a tomar esto y hay que destruir tu tiroides. Sí. Y no, lo único que tienes, ¿sabes qué? Es una falta de regulación vegetativa. ¿Sí? ¿Cómo lo reseteas? Y apagas las células tiroideas. Y tenemos elementos de cómo apagar y cómo encender una célula, por supuesto. Todos los anestésicos no son otra cosa más que eso, ¿sí? O sea, apago la transmisión de dolor o de función, ¿sí?, con un anestésico para que yo pueda hacer una incisión y extraer X. Lo mismo hago con los anestésicos locales, ¿no? ¿Sí? Cuando voy a hacer una sutura por una herida, lo que sea, para que no tenga la sensibilidad, lo que estoy haciendo es apagando las células. Estoy bloqueando, ¿sí?, a las células para que no transmitan. Apagas, y los anestésicos locales tienen esa propiedad de que al desdoblarse dejan de actuar como tal para no bloquear la membrana celular y la célula vuelve a transmitir otra vez, en este caso dolor, ¿no? Es nuestra intención, ¿sí? Pero en el caso de la tiroides sería, ok, apago que la tiroides, la desconecto de todo el organismo, ¿sí? Y en cuanto pasa la acción y se desdobla la procaína o la lidocaína que utilice en mi acción terapéutica, ¿sí?, en ese momento enciende y tú lo sabes, ¿no? Si tu máquina, si de pronto tu computadora no está haciendo una acción adecuada, lo más sencillo es apagarla y encenderla, ¿sí? Igualita así funciona la tiroides. Y entonces no te imaginas cualquier cantidad de pacientes que les haces una aplicación neural terapéutica con procaína al 1% en sus células tiroideas, donde nada más lo único que haces es apagarlas y encenderlas, no tiene ninguna otra acción farmacológica indicada, ¿sí?, no tiene una sinergia, no tiene una interacción medicamentosa con otro, etc. ¿Sí? Y con eso resuelves. Y en costos, ni 2 pesos. Más el conocimiento, ¿verdad? Evidentemente el conocimiento a lo mejor tiene un valor impresionante, ¿no? ¿Sí? Como el ingeniero que sabe qué tornillito era el que dañaba toda la maquinaria y cobró $1 millón por poner el tornillito en su lugar. Igual, ¿no? Sí, igual aquí, pero en realidad, imagínate, si este tipo de conceptos los manejáramos a nivel masivo. Sí, otra cosa sería. Sí, saldría ganando los sistemas de salud. ¿Quién sabe, no? Porque quién sabe qué es lo que hay detrás que los haga que se muevan. Sí, sí lo sabemos. Pero... Pues sí, lo sabemos, pero nadie se atreve a hacerlo, ¿no? ¿Sí? Como todo, ¿no?
todo en el universo está integrado. Entonces tú no puedes decir que nuestros gobernantes no estén coludidos con todo un cosmos político universal, ¿no? Y que estén movidos por esos hilos también, y ni siquiera se enteran ellos mismos. Claro. Pero justamente esto es parte de que la gente conozca, ¿no? Que abra sus ojos, porque finalmente hay otras formas que no son tan invasivas a nuestro organismo y que, como tú bien lo expresas, de una manera mucho más sencilla, pero con un gran conocimiento de fondo, puede salir de cualquier problema. La terapia neural, cuando yo la conozco, ¿sí? Para mí fue impresionante cómo hace con una habilidad poco común, ¿no? De Germán Duque a su propio hermano, cómo le hace una aplicación de una reseteada, ¿sí? Del ganglio ciliario, ¿sí? Por trastornos digestivos inherentes a la vida un poco disipada que tenía su hermano, ¿sí? Y entonces, y le regula todas las funciones con una sola aplicación, pero eso sí para mí fue impresionante, ¿no? Con una hoja de 8 centímetros, ¿sí? Atravesándole media espalda, ¿no? ¿Sí? Eso para mí fue impactante porque yo traía una mentalidad en ese momento, una mentalidad muy homeopática, ¿no? Donde pronto, suave y duradero, ¿no? Es el primer precepto de Hahnemann en los ordenamientos de cómo debemos actuar los médicos. Y entonces, pronta, suave y duradera, y yo dije, sí, pronta, sí, suave, para nada, y duradera, sí. ¿Sí? Entonces, como que atravesar a un individuo con una aguja de 8 centímetros, ¿no? Evidentemente con todo el conocimiento anatómico que se requiere y la destreza para hacerlo, ¿sí? Pero en el punto adecuado. ¿Sí? Porque de nada hubiera servido que se le hubiera puesto la misma inyección en la nalga, cuando el problema o la instrucción tenía que ser explícitamente en el ganglio ciliar, ¿no? Entonces, se requiere todo eso. Y eso es lo que yo dije, bueno, yo estoy juzgando con una falta de conocimiento. A lo mejor pronta, suave y duradera es la manera más suave, es hacer que una tiroides o un hígado regule a través del ganglio celíaco, ¿sí? Con una aplicación a tiempo. Y le estoy evitando un viacrucis impresionante, a lo mejor hasta un cáncer de hepático. Entonces dices tú, no, ¿qué será pronto, qué será suave y qué será duradero? Y yo se lo preguntaría a Hahnemann cuando resucite un día de estos.